¿Cuántos cristianos hay en este lugar? ¿Cuántos son hijos de Dios? Amén. ¿Cuántos son llenos del Espíritu Santo? Amén. Ahora, ¿cómo podemos discernir o saber quién es una persona llena del Espíritu Santo y quién no es una persona llena del Espíritu Santo? Porque si nosotros leemos el Antiguo Testamento, podemos ver a hombres y a mujeres de Dios que tenían un espíritu diferente. ¿Qué tenían? Un espíritu diferente. Por ejemplo, podemos ver en Daniel y en sus amigos. Claramente la Biblia dice que Daniel y sus amigos tenían un espíritu diferente. Algo que los destacaba, algo que lo diferenciaba a otros, de muchos de los israelitas, de muchos de los cristianos. Había un grupo pequeño que tenía un espíritu diferente. Por eso es importante detectar cómo vive una persona llena del Espíritu Santo, cómo actúa una persona llena del Espíritu Santo, cómo piensa, en dónde está enfocado, cómo habla, cuál es su manera de vivir, cómo se conduce. En eso podemos detectar quién es una persona llena del Espíritu Santo. No porque esta persona habla en lenguas, no porque esta persona, no sé, Dios lo usa en milagros, en cosas sobrenaturales. No solamente eso, hay otras maneras de poder detectar y diferenciar quién es realmente una persona llena del Espíritu Santo. Y podemos reconocer a alguien así en el Nuevo Testamento, en Esteban. Todos conocemos a Esteban. Y lo que más me sorprende de Esteban, este hombre era lleno del Espíritu Santo. Y encima, Esteban no era un pastor, no era ni un apóstol, no era alguien que nosotros quizás vemos a una persona llena del Espíritu Santo. Uy, el pastor es lleno del Espíritu Santo. ¿Cuánta unción tiene el pastor? Oh, el fulano de tal. Mira cómo ora, mira cómo habla en lenguas. No, era una persona común y corriente. Esteban era un diácono. ¿Saben lo que significa ser un diácono? Básicamente, diácono es un servidor. A menudo el que sirve en la mesa. Podemos decir que es un ujier, un portero que está ahí tomando asistencia. Podemos decir un hermano, una hermana que limpia el baño. Un diácono es aquel que sirve en la mesa. No solamente el que sirve en la mesa, en todo lo que pueda aportar, en servir y ayudar para la iglesia y para Cristo. Y si vemos en 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 8, Pablo nos describe cuáles eran los requisitos de un diácono antes de nombrarlo a uno. Vemos en el versículo 8, de la misma manera los diáconos deben ser dignos de mucho respeto y tener integridad. No deben emborracharse ni ser deshonestos con el dinero. Tienen que estar comprometidos con el misterio de la fe que ahora ha sido revelado y vivir con la conciencia limpia. Que sean evaluados cuidadosamente antes de ser nombrados como diáconos. Si pasan el examen, entonces sirvan como diáconos. No a cualquiera se les ponía un diácono, aunque era para servir la mesa. De la misma manera, sus esposas deben ser dignas de respeto y no calumniar a nadie. Deben tener control propio y ser fieles en todo lo que hagan. Un diácono debe ser fiel a su esposa, dirigir bien sus hijos y a los demás de su casa. Los que hagan bien su trabajo como diáconos serán recompensados con el respeto de los demás y aumentarán su confianza en la fe en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Amén y amén. Este es un diácono. Nos parece como es un pastor. Los requisitos son como de un pastor. Pero el hecho de que Esteban era un diácono no ejercía solamente el diaconado, sino que ejercía como un apóstol, ejercía como un pastor y no era pastor.
Y él no es que se creía un apóstol o se creía un pastor. Él era un diácono, una persona común y corriente como yo o ustedes. Y si vemos en Hechos capítulo 6, versículo 5, podemos ver que Esteban, un diácono, era en todo sentido lleno del Espíritu Santo. Vemos en el versículo 5, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y lleno del Espíritu Santo. Es decir, una persona llena del Espíritu Santo también es una persona llena ¿de qué? Llena de fe. No puede ir uno contra otro. No puede ser una persona llena del Espíritu Santo, pero su fe flaquea. Si es llena del Espíritu Santo, es porque también tiene una fe grande. Y porque tiene una fe grande, es porque también es llena del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Y Esteban lleno de gracia y de poder, versículo 8, lleno de gracia y poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. No era pastor, no era apóstol, era un diácono, un servidor. Versículo 10, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Un diácono hablaba sabiduría y al espíritu como hablaba. El Espíritu Santo hablando a través de su vida. Este hombre era lleno del Espíritu Santo en todos los sentidos. Pero cuando les predicaba a los judíos, es decir, a los religiosos, podemos ver hoy cómo estos religiosos se enfurecen, se enojan contra él, crujían sus dientes, endurecían su corazón, lo querían matar. Y Esteban, el hombre lleno del Espíritu Santo, muere apedreado, el primer mártir cristiano después de Cristo. El hombre lleno del Espíritu Santo termina su ministerio así de corto. Y me surge una pregunta. ¿Cómo puede ser hombres que tenían esa llenura del Espíritu Santo y que eran usados por Dios grandemente? ¿Cómo es que Dios permite que su ministerio sea tan corto? El ministerio de Jesús también fue muy corto. ¿Saben cuánto duró el ministerio de Jesús? 3 años y medio, más o menos. Y podemos ver a Esteban, que su ministerio era muy corto. Claro, para los ojos humanos. Señor, qué desperdicio. Un hombre como Esteban, ¡ay! ¿Cuántas almas podría haber ganado para ti? ¿Por qué muere de esta manera, Señor, tan miserable? Es que los pensamientos de Dios no son los mismos pensamientos que los nuestros. Dios no piensa de la misma manera que usted y yo. Aunque para nosotros sea un desperdicio, Dios sabe lo que hace. ¿Cuántos dicen amén? Por eso siempre tenemos que buscar alinear nuestros pensamientos a conocer el corazón de Dios. Pero también el Espíritu Santo me hacía esta pregunta: Johan, ¿y si tu ministerio termina así? Así como Esteban, ¿estarías dispuesto a seguir este camino de la cruz? Pregúntese. Pregúntese si su ministerio, si su vida cristiana termina así, miserablemente como Esteban, ¿usted seguiría el camino de la cruz? No sabía qué decirle. Me costó responder. ¿Qué fue lo que predicó Esteban para que los judíos lo mataran?
Primero, Dios es más grande que el templo. ¿Cuántos dicen amén? Dios no está encasillado, limitado dentro del templo, sino que Dios es omnipresente. Él está en todo lugar. Está en la iglesia, está en su casa, está en el baño, está en la cárcel, está en el lugar más oscuro donde usted nunca haya imaginado. Porque Dios es omnipresente. Ahora imagínese la furia de los judíos religiosos, porque para ellos el templo era el orgullo. De tal manera que el templo era más que a Dios. Era como una idolatría para los judíos, el templo de ellos. Y hablar en contra del templo de ellos, que era el centro de las actividades religiosas, es como meterse con algo tan valioso para ti. Es como meterse contra tu hijo, contra tu hija. Imagínese ese enojo, la furia. Jesús decía, la casa de mi Padre no es un lugar de negocio, sino es casa de oración. Aleluya. Dejen de negociar, dijo Jesús. Ustedes han cambiado en cuevas de ladrones. Y ustedes han engañado a la gente enseñando que solo en este templo tienen que adorar a Dios, porque Dios está solamente en este templo y en ningún otro lugar. Mentira. Si un pastor te dice que solamente aquí está Dios y aquí tienen que venir a adorar, mentira. Dios no se limita en 4 paredes. Segundo, Esteban estaba diciendo, el que ha desobedecido a Dios, el que ha desobedecido la ley, no soy yo, son ustedes. Le echó más leña al fuego, porque no quisieron reconocer al Mesías, que es la cabeza de la iglesia. ¿Vieron los milagros que Jesús hacía? Fueron testigos del cumplimiento del profeta Isaías, de cómo ha de venir el Mesías. Murió en la cruz y resucitó. Y no han encontrado su cuerpo en la tumba. Y ahora está sentado en la diestra del Padre. Ahora que nosotros predicamos a Cristo Jesús y no quieren escuchar, son ustedes que están desobedeciendo la voluntad de Dios, le dijo Esteban. ¿Y cuál fue la reacción de los que oían esta palabra? Hechos 7:54 dice, oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Miren, me di cuenta a la hora de predicar y a la hora de escuchar la palabra de Dios, puedo ver 3 tipos de reacciones de la gente que escucha la palabra de Dios. Présteme atención. Primero, hay un grupo de personas que dicen, y creo que es la mayoría de los hermanos de la congregación Luz del Mundo. ¿Cuántos dicen amén? Y no saben qué es lo que voy a decir encima. Pero creo que son la mayoría y son los que dicen amén. Digan amén. Amén. Lo recibo. Sí, es verdad. Yo creo, sí, yo creo, Señor, en tu palabra y quiero vivir conforme a tu palabra. La mayoría son este grupo de personas. Pero hay otro grupo, el segundo grupo. Son las personas que vinieron porque fue invitado por alguien o fueron obligados, los trajeron así arrastrando, quizás su esposa lo trajo acá arrastrando, ¿no? Los hijos que no querían venir y querían ver, no sé, YouTube y tuvieron que venir por obligación, sus hijos. Un amigo, ¿no? Un novio que no quiere venir a la iglesia y bueno, mi novia me insistió. O sea, vinieron por obligación, pero tampoco ellos están en contra de la palabra de Dios. ¿Sí? Están ahí, tibios. Pero también
que son la minoría, son un grupo muy pequeño, pero hay. Y este grupo son los que dicen, no es así. No estoy de acuerdo con lo que usted está predicando. No estoy de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios. No me gusta. Es más, no lo quiero aceptar. No lo dicen, lo piensan. Pero cuando se predica algo lindo, cuando se predica, vas a ser victorioso, Dios te va a bendecir, amén. No sé en qué versículo, pero amén. Pero cuando algo te incomoda, ¿quién sabrá lo que piensa el corazón del hombre? Y solo Dios. Cuando tiene que hablar cosas que quizás no te agradan. Cuando tiene que sacar quizás o tocar ese lugar donde más te duele. ¿Cuál es tu reacción? Pero en mis días, en el ministerio como pastor, muy pocas personas, ¿sí?, crujían o se enojaban conmigo, muy pocos. Y me preguntaba, claro, y pasa eso porque mis mensajes o mis prédicas no son tan precisas y poderosas como el de Esteban. ¿Qué pasaría si yo predicara la peor prédica como la que predicó Esteban? Que para mí sería la peor prédica. ¿Por qué? Porque me querrían matar. ¿Por qué mis prédicas no les cruje el diente? ¿Por qué cuando predico los hermanos, en vez de enojarse quizás o molestarse o incomodarse, dicen amén? Quizás porque realmente ustedes lo creen, pero también ¿no será que yo soy el problema? De que no estoy predicando sobre el infierno. Si se portan mal, se van al infierno. Quizás necesitamos un mensaje poderoso que les mueva la silla, a tal manera que digan, ay, no quiero escuchar más a ese chinito. ¿Será el problema yo? Porque también puedo caer. Y en este tiempo, es un tiempo que tenemos que tener mucho cuidado con el mensaje que nosotros vamos a transmitir o como el mensaje que nosotros vamos a escuchar. Porque hoy hay tanta información en internet y una mezcla de psicología, de filosofía. A veces hablan de la Biblia, pero de una manera que agrada a los oídos del hombre. Pero no tenemos la agallas, no tenemos el valor como la que tuvo Esteban de decir las cosas como son. De lo que está bien, pero lo que está mal, está mal. No tibio, o eres blanco o negro. Es santo o impuro, pecado. Y es como que nos vamos a ir acostumbrando a escuchar lo que a nosotros nos gusta escuchar. Y es ahí donde tenemos que tener cuidado, y lo mismo digo para mí, de tener cuidado, de predicar solamente lo que agrada a los ojos del oyente. Eso es porque no tengo temor de Dios. Más me preocupo por ustedes que Dios. Como Saúl, el rey Saúl. Entonces dije esto. ¿Será porque mis prédicas no son tan fuertes y poderosas, impactantes como el de Esteban? Que para mí, este mensaje de Esteban, que fue la peor prédica de Esteban, que los llevó al borde, a la muerte, no al borde, a la muerte. Y creo que hoy más que nunca necesitamos oír estos mensajes. ¿Cuántos dicen amén? ¿Nos duele? Claro que sí. ¿Nos incomoda? Claro que sí. Pero debemos aprender a escuchar estos mensajes. Y si decimos, no, pastor, yo no estoy de acuerdo, me molesta,
Pastor, su prédica me hirió mi corazón. Hay algunos que se victimizan. Decir la verdad, decime que te molesta, no me ponga diciendo, es que me hirió mi corazón. No te herí tu corazón, te molestó, porque no era lo que a vos te esperabas escuchar. Lamentablemente esas personas no van a crecer, no van a madurar nunca. Y deseo con todo mi corazón que tengan un corazón que nos duela, que nos sacuda, que nos moleste, que nos incomode, pero que no termine ahí, sino que podamos conectar o ir un paso más al arrepentimiento para estar delante de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Sí. Otra de las cualidades de un hombre lleno del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 7, versículo 55 dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, ¿dónde puso su mirada? Puesto los ojos en el cielo. ¿Y qué vio? La gloria de Dios y a Jesús que estaba sentado a la diestra de Dios. Pregunto, en tu momento de crisis, en tu momento donde más te duele, en tu momento de soledad, en tu momento que dices que ya no puedes más, ¿dónde pones tu mirada? Cuando te mueres, ¿dónde pones tu mirada? Te agarró COVID, ¿dónde pones tu mirada? En esta circunstancia donde podía morir, Esteban podía morir, pero ¿qué hizo Esteban? Él fue lleno del Espíritu Santo. Y esto no lo puede hacer cualquiera. Esto no lo puede hacer cualquiera. Esto solamente lo pueden hacer aquellas personas apasionadas por Cristo Jesús. Solo aquellos que se dejan conducir por el Espíritu Santo. Solo aquellos que se dejan gobernar por el Espíritu Santo pueden aprobar. Hay algo que hacen los que son llenos del Espíritu Santo. Y algo que hacen los que son llenos del Espíritu Santo, según lo que la Biblia me dice, es puestos los ojos en el cielo. Digan conmigo, puestos los ojos en el cielo. Y acá Dios nos habla muchísimo. Una persona llena del Espíritu Santo no necesariamente tiene que manifestar dones, no necesariamente tiene que hacer milagros, sino quienes son verdaderamente llenos del Espíritu Santo. En los momentos más difíciles pone sus ojos en el cielo a Cristo Jesús. Versículo 55, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba sentado a la diestra de Dios. Yo creo que muchos de nosotros no hemos podido ver la gloria de Dios y a Jesús sentado a la diestra de Dios porque en los momentos difíciles hemos puesto nuestra mirada en otro lugar. Pero aquellas personas que ponen la mirada en Jesús, ponen la mirada en el cielo y adoran a Dios, reaccionan de una manera diferente. En medio de la crisis uno puede alabar a Dios. Uno puede decir gracias Dios. Uno puede decir tengo fe Señor de que todo esto tú lo tienes en control. Podemos ir avanzando. Hay una actitud diferente. Las personas llenas del Espíritu Santo no ponen su mirada en lo terrenal o en el mundo. No se dejan robar el corazón de las cosas de este mundo, de lo terrenal. Una persona llena del Espíritu Santo pone su mirada en el cielo, pone su mirada en Dios, pone su mirada en la palabra de Dios, aun cuando no vea nada. Pone su mirada en la promesa de Dios. Aleluya. Esta es la diferencia entre una persona llena del Espíritu Santo. Digo otra vez,
un cristiano lleno del Espíritu Santo o un cristiano que no es lleno del Espíritu Santo? Pregúntese, ¿yo soy lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo actúo? ¿Cómo reacciono? Porque yo no puedo saber, quizás sí, pero somos buenos actores, ¿sí o no? Somos discípulos de Jesús, pero también somos discímulos de Jesús, ¿no? Disimulamos muy bien. Pero el que realmente puede saber es Dios y usted. ¿Cómo estoy actuando? Si soy lleno del Espíritu Santo, no lo soy. Por eso es importante examinarse. Versículo 57. Ahora, ¿cómo reaccionaron ellos? O sea, los religiosos. Y dice, entonces ellos, dando grandes voces, ¡ah!, se taparon los oídos y arremetieron contra él. Y echándole fuera de la ciudad, lo apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llama Saulo. Este hombre Saulo después se convierte en el apóstol Pablo. Se armó un lío, un escándalo. Y aquí Esteban termina su ministerio. Muere apedreado Esteban. Pero lo más impactante, la iglesia no termina acá, sino que se extiende aún más el reino de Dios por todas partes. Los cristianos comienzan a avivar el fuego en su corazón. Las iglesias comienzan a ser golpeadas, perseguidas. Los cristianos eran los alimentos de los leones, pero en vez de flaquear, comenzaban a fortalecer aún más, de gran manera. Comenzaban a predicar el Evangelio. El Evangelio se extendía por todas partes, por donde quiera. El gobierno romano no tenía control sobre esto, no sabían qué hacer porque los metían más a la cárcel, los llevaban más a los leones. Pero el aumento de los cristianos crecía más y más y más. ¿Y saben por qué crecía? Por hombres como Esteban. Por hombres llenos del Espíritu Santo como Esteban, que no le temió ni la muerte. Entonces la gente dice, wow, históricamente, la historia se dice que en el Coliseo, donde martirizaban a los cristianos en los fosos de leones, dice que la gente se maravillaba, no por cómo los leones comían a los cristianos, sino que se maravillaban diciendo, wow, mirá la fe de ellos. Mirá la fe, yo que estoy adorando a la diosa Artemisa, le tengo miedo a los leones, le tengo miedo a la muerte, pero ¿en quién ellos creen? Que ni le temen a la muerte, no renuncian la fe en Jesús. ¿Qué es esto? Lo que estamos viendo. Se maravillaban. Por eso se multiplicaba, amada iglesia. ¿Te imaginas cuando usted y yo, llenos del Espíritu Santo, en medio de la crisis, en medio de la dificultad, cuando todos, que es natural, decir, ay, ¿qué hago? Ay, ¿qué va a pasar? Y usted dice, gloria a Dios, tranquilo, tranqui, Dios está con nosotros. Dios está conmigo. No se desanime, no baje los brazos. En vez de estar ahí lloriqueando, en vez de decir, ay, ¿qué hago? Vamos a orar y vamos a clamar al Dios Todopoderoso. ¡Aleluya! Hasta el presidente le puede decir, amén. La iglesia comenzaba a crecer. El gobierno romano ya no sabía qué hacer con los cristianos. Hermanos, los cristianos arriesgaban sus vidas por el Evangelio.
dije esto, Dios, esto es la fe verdadera. Esto es ser hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, que no tienen límites, que no ponen barreras, que hasta se entregan su vida a causa de Cristo. Hoy en día, donde tenemos tanta comodidad, y me incluyo, donde tenemos tanta facilidad, donde todo es cómodo, todo es tranquilo, ¿realmente estaremos dispuestos a morir a causa de Cristo? Ay, pastor, no sea exagerado, no estamos viviendo en esos tiempos. Vivimos en tiempos diferentes. Cuidado con lo que dice. Porque hoy, en el siglo XXI, hay países donde los cristianos son perseguidos y martirizados. No llegó aquí todavía, pero algún momento va a llegar. Por lo tanto, más nos vale poner en práctica, más te vale buscar la llenura del Espíritu Santo. Aleluya, ¿cuántos dicen amén? Claro, antes de que venga y sea demasiado tarde. Hermanos, la fe verdadera es una fe de mártir. Aleluya. La fe verdadera es una fe de mártir, dispuesto a morir. Si no estamos dispuestos a morir por el Evangelio, si no estamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos y tomar la cruz todos los días, no puede ser verdadero. Ay, hoy llueve, mejor no voy a la iglesia, porque me puedo enfermar. Ay, me lastimé mi tobillo porque jugué al partido de fútbol. Ay, no, mejor no voy. Miren qué diferencia. Ay, me robaron. Ahí la zona de la iglesia Luz del Mundo es un barrio muy peligroso. Zona roja. Me acuerdo que, ¿cuándo fue? Hace 10 años atrás. Me había tomado un taxi de Avellaneda hasta acá, ¿no? Este barrio. Y el conductor de taxi, tenía un GPS. Y cuando llegamos y entramos a esta zona, zona rojo, zona rojo. Me molestó un poco, ¿eh? No entrar, prohibido entrar. Atención, atención. Alerta, alerta. Pero me dio mucho gusto. ¿Saben por qué? Porque nuestra iglesia está en el lugar, en el barrio más oscuro de Argentina, quizás, para iluminar la luz de Cristo Jesús. ¡Aleluya! Por eso se llama Luz del Mundo. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Ustedes son luz del mundo. Y claro, ¿quién puede hacer esto si no está sujeto por el Espíritu Santo? ¿Quién estaría dispuesto a morir por el Evangelio si una persona no se conduce o que se deja guiar por el Espíritu Santo? ¿Usted se deja guiar por el Espíritu Santo? ¿Usted se conduce por la dirección del Espíritu Santo? No, acá manejo yo la vida. Acá yo decido. Y por último, si leemos en el versículo 59 al 60, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía. Mientras te tiran la piedra, ¿qué le decís? Pará, amor y paz. Mientras lo apedreaban a Esteban, Esteban invocaba. ¿Y qué es lo que decía? Por eso los cristianos, un verdadero cristiano es una persona fuera de lugar, que no encaja a la ideología o al pensamiento, al sistema de este mundo. Mire lo que dice: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Una persona llena del Espíritu Santo. Señor Jesús, recibe mi espíritu. ¿Se ha preguntado quién es el dueño de su vida? ¿Se ha preguntado quién manda en su vida? ¿Quién conduce su vida? ¿Se ha preguntado? Yo me pregunto todos los días. Y aún así fallo.
Porque la filosofía de este mundo, sé tú el dueño, te dicen. La ideología de este mundo, haz lo que dicta tu corazón. Ay, si te gusta, si tu corazón te atrae, anda nomás. Haz lo que tu corazón te dice. Mientras que la palabra de Dios en Jeremías nos dice, lo más engañoso de todo es el corazón del hombre. ¿Quién la podrá conocer? Y sin embargo aún cristianos que dicen ser llenos del Espíritu Santo dicen, yo voy a hacer lo que mi corazón me dicta. Dígame si esto es lo que Jesús nos está enseñando, de vivir conforme a nuestro corazón, de seguir lo que dicta mi corazón, de hacer, de mandar yo o de vivir a mi manera. Dígame si esto es lo que nos enseña la Biblia. Les pregunto a las feministas, le pregunto a otros que dicen tener derecho, dígame si el Señor Jesús nos está enseñando estas cosas. Cuando Jesús dice en Mateo capítulo 16, versículo 24, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará, la encontrará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. A cada uno conforme a sus obras. Dios me va a pagar conforme a la mía. Dios le va a pagar conforme a la de ustedes. Personal. Dios va a rendir cuenta personalmente. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que haya visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? En Gálatas capítulo 2, versículo 20. Miren, yo le estoy dictando lo que el Señor Jesús nos enseña en su palabra. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amada iglesia, aunque la filosofía, aunque la idea, aunque los pensamientos del mundo sean agradables o parezcan buenas, si eres una persona llena del Espíritu Santo, siempre vas a volver ¿a dónde? A la palabra. Una persona llena del Espíritu Santo, así como Jesús dijo, el Espíritu Santo va a hacerle recordar lo que Jesús dijo. Es decir, cuando tienes que tomar una decisión. Antes, cuando no tenías el Espíritu Santo, usted era el dueño de sus decisiones, ¿sí o no? Pero ahora usted se pregunta, ¿qué haría si fuera Jesús? ¿Qué haría si fuera Jesús? Más allá de que si me conviene o no me conviene. Cuando un hermano me trató de esta manera, ¿qué haría si fuera Jesús? El hecho de decir o preguntarse ¿qué haría si fuera Jesús? Usted le está dando lugar primero ¿a quién? A Jesús. Y a esto podemos decir que esa persona es llena del Espíritu Santo, porque da el lugar
primeramente a Jesús. Pablo dice que justamente con Cristo, juntamente estoy crucificado con Cristo. Mas yo no vivo, sino Cristo vive. Cristo vive. Esto nos habla de que ahora Pablo se conduce conforme a lo que dicta el Espíritu Santo. Ya murió. Y hoy debemos morir, amada iglesia. No solamente hoy, todos los días debemos aprender a morir para que Cristo viva en mí. ¿Cuántos quieren que Cristo Jesús viva en ustedes? ¿Cuántos quieren que Cristo Jesús se manifieste en sus vidas? Entonces vaciemos de nosotros para que Cristo manifieste su vida en nosotros. Simple. Versículo 60. Y puesto de rodillas Esteban clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, ¿qué cosa? No dice murió, dice durmió. Es que los hijos de Dios, las hijas de Dios, los que tienen al Espíritu Santo en su corazón, cuando un ser querido muere, que es un hijo de Dios, un cristiano, no dice que está muerto. Obviamente decimos murió, pero sabemos que está durmiendo, porque nos vamos a volver a encontrar. No es adiós, sino hasta pronto. Esta es una persona que ha puesto su esperanza en el reino de los cielos. Esteban, un hombre lleno del Espíritu Santo, no puso su mirada a los que lo asesinaban. Al contrario, los perdonó. No pone su mirada a las personas como muchas veces nosotros hacemos y decimos: me la va a pagar, me la vas a pagar. ¿Me hiciste esto? Te voy a hacer la vida imposible. Ay, me voy a vengar. No puso su mirada en las personas. No puso su mirada en los problemas, sino que los perdonó Esteban. ¿No les parece algo familiar cuando Esteban dice: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen? ¿Qué lo dijo eso? ¿Se dan cuenta que una persona llena del Espíritu Santo imita, pone en práctica la vida de Jesús? El apóstol Pablo dijo a la iglesia: iglesia, imíteme a mí como yo imito a Jesús. Es que nuestra meta, nuestro propósito de vida es imitar ¿a quién? A Jesús. Pero no lo podemos hacer solamente con el querer. Necesitamos ¿a quién? Al Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Un espíritu diferente. Tenemos que pedir la llenura del Espíritu Santo todos los días. Pero también uno tiene que estar dispuesto a morir para que el Espíritu Santo comience a manifestarse. Siempre se enfoca en la persona de Jesús, Esteban. Una persona llena del Espíritu Santo siempre se enfoca en la persona de Jesús, de cómo vivió Jesús. Una persona que pone su mirada en lo terrenal, que pone su mirada en las personas, le es imposible hacer esto. Solo aquel que es lleno del Espíritu Santo hasta puede perdonar a aquellos que lo quieran matar. ¿Cómo es esto posible? Es posible si tú te enfocas. Si tú te enfocas o tu enfoque está centrada en la persona de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Claro que pasó por el sufrimiento.
Claro que estaba en una situación difícil, pero cuando puso los ojos en Jesús, vio el gozo que le esperaba. ¡Aleluya! El gozo era tan grande y mayor que iba a venir, que no le importó el sufrimiento presente. Así debe tener la mirada de una persona llena del Espíritu Santo. Esta es la diferencia de una persona que es llena y que no es llena del Espíritu Santo. ¿Saben por qué repito una y otra vez la llenura del Espíritu Santo? Para que busquen la llenura del Espíritu Santo. En la Biblia también, cuando se repiten muchas palabras, es porque el autor está poniendo hincapié en la importancia de eso. Bueno, hoy podemos ver, en Hechos podemos ver cómo se repite: Esteban fue lleno del Espíritu Santo en esto, Esteban fue lleno del Espíritu Santo por esto, una y otra vez. No te acostumbres a poner tu mirada en el mundo. No se acostumbre a poner su mirada hacia las personas. Visualice su mirada, alinee su mirada hacia los ojos de Jesús. Entonces, solo entonces podrás soportar cualquier sufrimiento que hoy estés pasando por el gozo que viene después. Amén, amada iglesia. Amén. Vamos a ponernos de pie. Gloria a Dios. Quiero que levantes tus manos y le digas: Señor, yo solo no puedo. Así como en el Antiguo Testamento, hombres y mujeres de Dios que tenían un espíritu diferente, yo quiero tener un espíritu diferente, que eres tú, Espíritu Santo. Lléname, Espíritu Santo. No se trata en el conocimiento que yo tengo. Se trata de que sin el Espíritu Santo aún no podemos predicar el Evangelio. Porque así como dijo Jesús a sus discípulos: no hagan nada hasta recibir la promesa del Espíritu Santo. Y hasta ese entonces, aún cuando Pedro y sus discípulos habían visto resucitar a Jesús, todavía estaban encerrados en casa por temor, viendo a Jesús resucitado aún. Pero en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió de ese lugar y fueron todos llenos del Espíritu Santo, sin que alguien le pidiera, Pedro se levantó y comenzó a predicar la palabra de Dios con denuedo. La fuerza, el impacto, el denuedo, el valor, la valentía, ¿de dónde viene? De la llenura del Espíritu Santo. ¿De dónde viene esa fe? ¿De dónde viene esa valentía en momentos de crisis, en momentos de dificultad, en momentos cuando tienes que tomar una decisión difícil? Cuando eres lleno del Espíritu Santo. Así que vamos a decirle: Señor, lléname, lléname, lléname del Espíritu Santo. No solo hoy, todos los días, todos los días, todos los días. Vamos a orar, vamos a orar. Comienza a abrir tus labios, comienza a declarar. No seas tímido. Ya el ser tímido muestra que no tienes al Espíritu Santo. Decláralo, no importa quién esté al lado tuyo. Espíritu Santo, llena mi vida, llena mi vida, llena mi vida, llena mi vida. Señor, no quiero yo quien quiere conducir mi vida. No quiero yo manejar mi vida como yo quiera. Espíritu Santo, quiero que tú, Señor, tomes el lugar en mi corazón, para que seas tú quien me conduzcas, para que seas tú quien me dirijas, para que seas tú quien gobierne mi vida en el nombre de Jesús. No voy a tapar los oídos, aunque sea algo que no me guste. No voy a tapar los oídos. Señor, abro mi corazón con un corazón dispuesto, Señor, a morir, a vaciarme, para que Cristo, Señor, viva en mí. Aleluya, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.
Aleluya, 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 aleluya. Oh Espíritu Santo, lléname, 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 lléname. Lléname, lléname, lléname. Aleluya.